Acá está Edgar, que es la mejor persona en el mundo para explicar Colombia. Ahora, es un bundle principal que atiende todos los requerimientos de 18 países. Sí, o sea, lo que van a encontrar es un bundle principal que comparte funcionalidad para toda Latinoamérica, también para Colombia. Sí, y tenemos bundles satélites para algunos temas específicos, países específicos, ¿cierto, Edgar? Claro, por ejemplo, los satélites normalmente son para los reportes legales, ahí sí lo tenemos separado por país, o para Electronic Payments, donde también tenemos formatos bancarios por país, también lo tenemos por separado, y hay un otro bundle de reportes de auditoría por país. Pero hay un bundle matriz que cubre, digamos, el core para todo. Claro, es el bundle matriz que tiene, por ejemplo, en los países donde aplique, el motor de cálculo de impuestos, campos comunes, récords comunes, de manera general, ¿no? Y de la misma forma, hemos trabajado ahora último también como un bundle matriz que es parte de los satélites para facturación electrónica. También estamos consolidando un motor de facturación electrónica que igual tiene las particularidades de cada país, ¿no? Claro, porque hasta hace poco lo teníamos separado por cada país, hoy día lo estamos consolidando porque nos da, ustedes se imaginarán, mucho más productividad, ¿no? Ya hay planes, ¿sí? Ya estamos haciendo los análisis, estamos migrando algunas funcionalidades hacia una estructura que nos haga compatible con los dos, ¿ok? ¿Tú puedes elaborar un poquito más en eso, ¿verdad? Claro, la idea o lo que estamos pensando aquí, Carlos Nair, es que LATAM Ready sea un ciudad que soporte o sea indiferente, ¿no?, a qué tipo de instancia se trabaje, ¿no?, la Legacy o la SweetTax, ¿no? Más de que tener una versión LATAM Ready de SweetTax y otra versión LATAM Ready Legacy, estamos diseñando, trabajando que sea siempre el mismo SweetApp y llamémoslo por un feature, simplemente, y de acuerdo al tipo de instancia, habilitar o deshabilitar funcionalidades, ¿no? Hoy día todo el bundle y todos los satélites soportan multibooking, ¿sí? Y en Colombia es la solución, ¿no? Claro, y en Colombia, como tú sabes, actualmente, aunque parece que va a cambiar a partir del próximo año, se puede manejar hasta 2 libros locales, ¿no? Uno con ciertas reglas NIF y el otro, llamémoslo, Colgap, ¿no? Correcto. Entonces sí, hoy día la respuesta es sí, soportamos multibooking para todos los países, ¿no? Tanto en temas de impuestos, cálculo de impuestos, como también en temas de libros legales, ¿no? Y bueno, y solo para hacer el previo en general, creo que lo habíamos visto también los demás, siempre nosotros trabajamos con este Enable Feature, ¿no? Siguiendo la misma lógica de NetSuite, pero aquí por país, ¿no? Y por país, como saben, de acuerdo a lo que se suscriba el cliente al SuiteApp, habilitaremos funcionalidades, por ejemplo, el tema de libros, tema de localización. Por ejemplo, este feature indica que para nosotros activamos los campos, algunos temas validadores, usar el nivel de retenciones dependiendo de la instancia del cliente a nivel de totales o por línea. Eso va a depender mucho del tipo de cliente, el tipo de negocio, el tipo de producto que puedan o servicio vender. Habilitamos una u otra funcionalidad, etc. Entonces son features que vamos habilitando, repito, cada vez que habilitamos el país en una instancia de acuerdo a la suscripción que se tenga con el cliente. A partir de este Enable Features es que empezamos a configurar y trabajar con cada una de las funcionalidades o módulos que ofrecemos en el SuiteApp. ¿Okay? Como saben, facturación electrónica, nosotros trabajamos sobre el módulo de NetSuite, sobre Electronic Invoicing, usamos el módulo de NetSuite y sobre ello nos montamos y tomamos y configuramos los templates, los e-document templates y los e-document package o los métodos de envío, ¿no? Es importante mencionar que nosotros comercialmente ofrecemos 3 opciones para facturación electrónica, no solo en Colombia, sino también para el resto de Latinoamérica. Una, que es el 1 a 1, ¿okay?, que tiene, digamos, un enfoque comercial básico para una implementación simple. La segunda, que es de 200 en 200, en bulk. Exacto, un masivo, sí, usando ahí los schedules script, pero con cierto límite de 200 en 200. Y la tercera es la que llamamos en Unlimited, que es para estos clientes nuestros que tienen miles de facturas o decenas de miles de facturas que tienen que emitir o timbrar en un periodo corto de tiempo. Claro, en estos 3 productos o subproductos de la facturación electrónica, igual trabajamos con el módulo de NetSuite, trabajamos con los templates, con los métodos. La diferencia es, en el 1 a 1, como saben, va a ser el uso de los botones de NetSuite, ¿no? El Generate y el Send, esa es la funcionalidad básica. Y en interno, o en cada transacción, vamos a tener el uso, como digo, del template y del método. Las otras 2 opciones sí son suiteless, desarrollados por nosotros, que en interno trabajan con schedule scripts, trabajan con restlets, en el módulo más avanzado, y que incluso, y ahora seguro les voy a explicar, como ven, para LATAM Ready hay que completar campos
de localización, ¿no? Para facturar, no sé, el tipo de documento o el tipo de comprobante, alguna serie, algún parámetro que pida el fisco, en este caso la DIAN, que en el 1 a 1 lo puedes hacer, tendrías que registrar la factura y para que funcione la facturación electrónica. En el 200 de 200 también podrías predeterminarlo, pero en una carga de volumen, como es nuestro módulo avanzado, que hablamos, no sé, tenemos clientes de 30.000 facturas o 20.000 facturas, ese módulo avanzado incluso incluye lo que nosotros llamamos el autopopulado. ¿Qué es el autopopulado? Nosotros podemos hacer un setting, hasta por cliente, donde mira, este cliente siempre, o lo más frecuente, es que le hagas un tipo de comprobante factura, siempre va a usar esta serie, y bueno, 2, 3, 4 parámetros de acuerdo al país, y eso hace que ese masivo, el cliente, estos que manejan mucho volumen, simplemente se preocupen en integrar NetSuite, crear el invoice, cargarlo en Excel, como lo carguen, y en nuestro proceso, en nuestro Suitelet, hacemos eso. Completamos, generamos, enviamos. Y con la tecnología de Schedules y REST. Y dos puntos ahí, ¿no? Uno, que estas 3 versiones de la facturación electrónica para Colombia y Latinoamérica, y el resto de Latinoamérica, son features. Entonces, si un cliente decide migrar de la más simple a la más avanzada o la versión Ultimate, ¿sí? Es algo que puede hacer con nosotros solamente con la activación de features. Es un tema importante, ¿no? Porque tenemos clientes que van creciendo y van migrando a nuevas versiones de nuestra solución. Sí, ese es uno. Y dos, un tema importante también es que nosotros hemos subcontratado a facturadores locales en los 10 países donde tenemos facturación electrónica, incluyendo Colombia. Compramos cientos de miles de documentos En folios, ¿no? en folios para tener un precio unitario interesante, y eso es parte de lo que ofrecemos dentro de nuestra suscripción de NetSuite. Sí, perdón, de LATAM Ready. Les comentamos sobre la plataforma de Electronic Invoicing, los 3 esquemas que ofrecemos para el producto, los métodos de envío, y esto de la mano, particularmente en países tipo Colombia o Argentina o Perú, que puedas tener algún tipo de retención, llámese como sea en uno de los países, ahí va de la mano con la otra parte, ¿no? Porque claro, otra vez poniéndote el esquema masivo, ¿no? Estos clientes en nuestra función avanzada solo les interesa poner el invoice, ¿no? No les interesa si tuvo retención, va a tener y cómo lo va a facturar electrónicamente. Entonces, además del prepopulado que hacemos con los campos necesarios para el invoice, de la mano a una configuración como la que ven en pantalla, nosotros también ejecutamos esa retención, si es que va de la mano, a esa factura. Y en el caso de Colombia, como saben, puede ser una retención a nivel cliente, a nivel nacional, a nivel ítem, a nivel línea. Municipal. Bueno, que es municipal, ¿no? Hay RTICA, RTIVA, RTFuente, ¿no? Entonces el ICA es municipal. Ok, toda esa combinación de reglas, hoy nosotros la estamos soportando con nuestro propio motor o nuestra propia configuración de Custom Records, que son como las que ven en pantalla. Configuramos las reglas, los tipos, dónde aplican, y eso también es parte de nuestro proceso en el caso masivo, y en el 1 a 1 eso también se ejecuta automáticamente de acuerdo a donde se predetermine, como les digo, ¿no? A nivel cliente, a nivel de artículo o a nivel subsidiario incluso. Entonces nosotros llamamos esta solución LATAM Tax. Lo que hace LATAM Tax es soportar los casos de Colombia para retenciones, y también soportar por ejemplo Argentina o Brasil, ¿no? Que son, de alguna forma se llegan a parecer, ¿no? Algunos componentes se llegan a parecer. Entonces esa similitud nos permite a nosotros sintetizarla y tener LATAM Tax como oferta al mercado, ¿no? Claro, entonces, sí. Una consulta ahí. Cuando ustedes exploraron el tema de las retenciones, ¿exploraron el módulo de Withholding Taxes o por qué tomaron la decisión de crear su propio motor para retenciones? Claro, siempre la primera opción, y en verdad cuando abrimos cualquier país, siempre ha sido usar el módulo de NetSuite. ¿Cuál es la desventaja? Sobre todo en países tipo Colombia, Argentina y Brasil, la combinación. Tienes que decir que ¿sí? así expandimos NetSuite, ¿de acuerdo? No, mejor dicho. ¿Está acá Felipe Lamas o no? Sí, mejor. Felipe, ¿sí está? Sí, aparentemente, Felipe, ¿estás en mute? Ya, hola chicos. Felipe, no puedo decir eso, ¿no? Acabo de terminar el evento y no me olvidé de ustedes, era que no podía dejar el evento sin nada. Está bien. Sí. Nosotros extendemos NetSuite, ¿no? Mejor, me expresé mal, ¿no? Escuchando por más de 15 minutos. Ok. Hay que tener cuidado porque Felipe, si no, me jala las orejas. Ok. Ya. Entonces, Bacán. entonces vuelvo a repetir, ¿no? Extendiendo la solución de NetSuite de Withholding Tax, nosotros decidimos trabajar nuestro propio motor, sobre todo por el tema de combinaciones, ¿no?
Claro, no sé, un país más simple tipo Perú, donde puedes poner de tracción y por ahí, o algún juego muy particular, 2, 3 niveles está bien, pero ya hablas de 4 niveles, o quieres ponerlo por línea. O los mínimos o máximos, ¿no? O los mínimos y máximos que no lo soportan, no, hoy día no, todavía no lo tiene hecho, no lo tiene en la funcionalidad estándar. Ahí ya vino la decisión de tomar nuestra propia configuración como lo ven en pantalla, ¿no? Trabajamos mínimos, máximos, y bueno, y todas las reglas que, por ejemplo, partió mucho esta decisión cuando entramos en Argentina, por ejemplo, ¿no? Que fue el más complejo luego de Colombia. Exacto. ¿Sí? Sí. Entonces, miren, por ejemplo, si ven esta pantalla, que se ve un poco, digamos, más completa, y esta otra un poco más simple. Esta fue, llamémoslo, nuestra primera versión de LATAM Tax, precisamente que salió por Colombia, ¿no? Por el tema de mínimos, en Colombia solamente manejamos mínimos y combinaciones. Pero ya cuando esta misma tabla o este mismo motor quisimos aplicarlo a Argentina, decidimos y nos dimos cuenta que había que mejorar el diseño o contener más parámetros de combinación para tener, por ejemplo, tablas de rangos, mínimos, máximos, base. Por ahí hay reglas que si sobre el base hay que restar el mínimo o no restar, si aplica por línea, se aplica por un subtipo de retención, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso complementamos lo que tiene NetSuite trabajando con nuestros récords, ¿no? Y nuestro motor de retención lo que soporta, como les decía, es a nivel total, a nivel líneas, dependiendo del caso. Y una funcionalidad o parte de la configuración es qué hacemos con esta configuración, ¿no? Y ustedes saben, las retenciones pueden aplicar de diferente manera, ¿no? Al momento de registrar la factura, al momento de pagarla, ¿sí? O de repente casos como autorretenciones que pueden pasar en Colombia en las ventas, esa retención no disminuye tu cuenta por cobrar o tu cuenta por pagar, sino simplemente es un efecto contable a realizar. Entonces, por ejemplo, esta opción que es LATAM transacción generada, de acuerdo a la lista de valores, nosotros hacemos varias cosas, ¿no? O usamos SweetGL para modificar la transacción, o generamos un journal aparte, o generamos transacciones aparte, como las notas de crédito, llamémoslo internas, para reducir la cuenta por cobrar o por pagar. O, por ejemplo, hacemos el mismo efecto de las retenciones en el pago que hoy hace NetSuite, ¿no? Generar una nota de crédito para aplicar en el pago, etcétera, pero con las combinaciones que manejamos en nuestras tablas. Entonces, este LATAM Tax, como es nuestro motor de impuestos, es el que en verdad nos da ese soporte de complementar lo que tiene hoy día NetSuite a nivel de VAT y Withholding Tax, ¿no? Ok. Ya en la transacción, y ahora paso un poco más a detalle a la factura, una factura de ventas. Este es en el 1 a 1, ya le mostraba unos campos a completar. Por ejemplo, esta es una factura con retenciones, llamemos por totales. Estas retenciones podrían salir predeterminadas si se configuran en el cliente o el usuario, en el caso de 1 a 1, completarlo a mano. Y luego de guardar la transacción, ya a nivel de facturación electrónica, nosotros preseteamos la plantilla y por ende el método para finalmente tener las respuestas en estos récords asociados, además de la auditoría que maneja NetSuite en su propio motor, ¿no? El app se trabaja por país, ¿no? Nosotros ocultamos y mostramos campos en función al país. Claro, como configuración de manera técnica tenemos unos récords donde configuramos lo que llamamos el High and View por país. Y decimos nuestros campos, sean de cabecera o sean de columna, se muestran o se ocultan por cada transacción. ¿En función a qué? Por ejemplo, hoy día nosotros, más que leer por código el país de la subsidiaria, al momento que la subsidiaria, que es el campo estándar, se selecciona, nosotros traemos el país en este campo. Entonces hoy con este campo, que se completa automáticamente, traemos la lógica y en pantalla o en interfaz de usuario se hace el refresh, el High and View y ocultar las que no correspondan al país Colombia en este caso, ¿no? Ahora, hay muchos campos comunes entre todos los países, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este tipo de documento fiscal, no es que tengamos una tabla de tipo de comprobantes para Colombia, no, es una sola que en ese récord está separado por país. Entonces, ahí internamente la lista de valores que despliegue este campo está en función también al país de la subsidiaria. Les decía, ¿no? La facturación electrónica, nosotros tenemos un récord donde guardamos el historial tanto del PDF final, tanto el XML de salida como de la respuesta, ¿no? Estas respuestas vienen dependiendo del país y la forma de comunicación sea síncrona o asíncrona en el momento, o incluso nosotros tenemos implementado scripts para ser rellamados, ¿no? En este caso a confiar,
y poder traer cuando sea un proceso asíncrono y la DIAN, por ejemplo, se demore en autorizar o está procesando, está revisando, correr esos scroll scripts hasta tener tanto el PDF, la respuesta final e incluso el estado del documento guardado si fue exitoso o si fue rechazado en alguna de las siguientes records, ¿sí? Esto lo guardamos en el File Cabinet. Se parametriza una carpeta particular, incluso por subsidiaria. Y bueno, lo que se abre simplemente es un documento desde el File Cabinet, ¿no? En este caso es un PDF que se trabaja de confiar, ¿no? Solo voy a poner acá en formato de ejemplo, ¿no? ¿Sí? En 2021, Carlos, nosotros administraremos el PDF dentro de NetSuite y también el envío hacia el cliente, ¿sí? Ese plan ha sido en 2021 para los 6 principales países de Latinoamérica, los 6 principales mercados que tenemos, incluyendo Colombia. ¿Sí? Claro, lo que hoy hacemos con cada uno de los packs o los proveedores es precisamente, ellos nos envían el PDF e incluso cuando ellos ya tienen el PDF y la respuesta final, ellos hoy se encargan de enviar, porque tienen ese motor, ese documento a los clientes. Claro, hay un trabajo con ellos también de trabajar los contactos, etcétera, y ellos hoy se encargan de ese envío. Está la posibilidad de que de NetSuite se puede enviar, podrías armar tu propio mensaje manual, sincronizarlo, de repente podría hacer un workflow. Hoy no lo estamos implementando de esa manera, dependemos del proveedor. Pensando en eso, ya a partir, como dice Carlos, de 2021, nosotros vamos a tomar control tanto el PDF como el envío de NetSuite, tomando la información que está en NetSuite como los contactos, ¿no? Claro, por ejemplo, estos tabs adicionales o récords adicionales, registro de documentos, estado de conexión, va más de la mano. El registro que utilizan. Claro, va más de la mano a las funcionalidades avanzadas, ¿no? Esto que te comentamos, los masivos, ¿no? Ahí manejamos más estados por separado porque ya son controles que manejamos nosotros, si está en batch, el batch está en proceso, etcétera, etcétera, ¿no? Son otros récords donde guardamos ese tipo de estados. Pero en el 1 a 1 es válido solamente este récord, el log que maneja NetSuite, ¿sí? Y en este estado de documento recibimos el estado del pack, ¿no? ¿Okay? Porque claro, por ejemplo, acá en el estado del pack incluso guardamos el identificador del pack, ¿no? Porque el pack también puede tener su ID interno. Entonces, para un tema de conciliación, guardamos hoy día en este récord aparte del estado, ¿no? Ok. Y bueno, y de la mano, ya me voy un poco más a la parte contable, ¿ok? Hasta aquí era el envío electrónico, la configuración, como digo, en 1 a 1, en el masivo, en el cliente que se predeterminan datos. Pero finalmente, si hay casos de retención, lo que se generan son, para una factura, un invoice, una nota de crédito. Si fuera una nota de crédito emitida y tiene una retención, viceversa, se genera un invoice, llamémoslo interno. Para el caso de retenciones, lo que hace nuestro motor de cálculo es generar transacciones adicionales, como en este caso, que sería una nota de crédito, para reducir la cuenta por cobrar de la factura original, ¿no? Entonces se crea una nota de crédito vía código, vía el motor, con el ítem de withholding tax, que sería el ítem asociado, por ejemplo, al RTICA o al RTIVA, y se genera aplicada, ¿no?, a la factura de manera automática. Entonces, cuando yo quiera, en este caso, hacer la cobranza o registrar el pago de la factura de venta, ya la cuenta por cobrar sale reducida por esta nota de crédito que se aplicó o se creó en el momento. Ok, ya hablamos de la parte del envío o la facturación electrónica, pero la retención, como les comentaba, el motor va a generar transacciones adicionales que se van a aplicar, que en este caso es una nota de crédito, ¿no? Y por tipo o por la combinación tipo ítem, dependiendo, como les decía, si es por línea o por totales. Pero esa nota de crédito se genera con algunos campos Latin Array de referencias completos o llenos. Se usan el artículo o el ítem configurado en el motor. Este artículo va a estar mapeado a la cuenta de retención. Y finalmente se genera aplicada. O sea, ya se genera contabilizada y aplicada a la factura para que la factura ya quede con la cuenta por cobrar reducida, ¿no? Y de esta manera simplemente cobrar o registrar el pago por el valor neto, ¿sí? En el caso, si se emite una nota de crédito, el efecto es, llamémoslo, reverso, ¿sí? Un invoice. Exacto, un invoice. Y lo mismo va a pasar para el mismo cálculo de impuestos lo tenemos en la parte de compras, ¿no? En un vendor bill generará un vendor credit, en un vendor credit generará un vendor bill. Solo en la parte de ventas, que podría aplicar una autorretención o la retecre, como se llamaba antes en Colombia, se genera un journal, ¿no? Ese journal es como su nombre lo dice, ¿no?, un efecto contable de autorretención, solamente por efectos de tener contabilizado cuánto sería
esa autorretención, pero no reduce ni la cuenta por cobrar en ninguna factura o una nota de crédito. Entonces hasta ahí sería todo el tema transaccional. Vamos resumiendo, se habilita features, se van a ver campos a nivel entidad, transacción, se ocultan por país. Incluso en los campos, me faltó mostrarlos, nosotros tenemos marcado una funcionalidad donde podemos marcar como obligatorios nuestros campos por default, sin necesidad incluso de ponerlo marcados como obligatorios en el form, ¿no? También tenemos esa funcionalidad. La configuración del taxes, de los layouts o los templates, va de la mano al Electronic Invoicing Module, y los cálculos que hacemos para generar transacciones adicionales y aplicarlos, ¿no? Eso de manera general a nivel transaccional y facturación electrónica para Colombia. Lo que sigue dentro del app o lo que ofrecemos ya viene a ser la parte de reportes legales. Y acá sí entra un bundle satélite, en este caso solo para Colombia, donde tenemos un generador de reportes, y estos reportes que finalmente son custom search de análisis de las retenciones generadas de cada tipo, sea en venta, compra, sea IVA, ICA, fuente o autorretención, ¿no? Pero el generador, que es en verdad el que más importa e interesa, trabajamos en la misma forma para todos los países. Es un suitelet de generación donde mostramos la lista de reportes, sean mensuales, anuales. En casos como Colombia, una opción para generar certificados de retención, ¿sí? Que normalmente se hacen de manera anual. Correcto. ¿Sí? Por subsidiaria, filtrar por proveedor, y podrías filtrar incluso por tipo, qué tipo de retención para ese proveedor y en un rango de fechas vas a generar, ¿no? Te genera un PDF. Y bueno, y si en instancia tiene multibooking, acá aparece, ¿no? Deberías seleccionar siempre tu libro local. Y estamos creando algunos reportes a otra tecnología, ¿cierto? Usando, depende del volumen, también queremos aplicar acá el tema de REST o alguna otra opción, sí, que permita mejorar la performance o la generación de archivos. Antiguo, ¿cierto? Claro, por ejemplo, tenemos un cliente de hace 8 o 9 años y por ahí, no sé, por ahí le cayó una auditoría y quiere que le muestre la información histórica de 2 o 3 años, ¿no? Entonces ahí sí, por ahí hemos tenido algunos inconvenientes de performance, y por eso estamos pensando migrar o mejorar la parte de schedules, restlets en este generador. ¿Y ahí cuál es la idea? ¿Usar MapReduce? Eso, MapReduce. Esa es la tecnología que estamos utilizando. MapReduce, exacto. Okay. Ese es a lo que vamos, ¿no? Con MapReduce, trabajar todo ese tema de volúmenes. Y bueno, y con MapReduce, en verdad ese era el nombre correcto, también estamos haciendo el tema de facturación masiva, pues, de grandes volúmenes. Sí, con la tercera opción. Exacto. Y bueno, y en la parte inferior tenemos todo el log, igual siguiendo la misma lógica de NetSuite. Es un record donde guardamos el log de fecha, hora, reporte, periodo, qué subsidiaria, qué libro, si maneja multibooking, quién, y el archivo que se genera en el formato necesario, sea un Excel, un TXT, un XML, lo que pida la hacienda, ¿no? Entonces, sobre eso tenemos los libros mensuales, anuales, como inventario y balance, el diario, mayor y balance, en algunos casos tomando en cuenta o no los cierres anuales o el periodo 13, ¿sí? Por ahí algunos requerimientos de auditoría nos mostró el cliente, y también los reportes de medios magnéticos. Bueno, en esta instancia veo acá instalado uno, pero tenemos hoy trabajados 10 medios magnéticos que normalmente de forma anual cambian, ¿no? Ahorita estamos actualizando algunos cambios que ha sacado la DIAN para declaración de renta de ahora de febrero-marzo. Todos los años cambian los formatos. Nosotros tenemos que hacer cambios en algunos casos mínimos y en algunos otros un poco más complejos, ¿no? Lo que se viene, solo para comentar en caso de Colombia, como reportes que vamos a incluir en el Suite App en los siguientes release, es la parte de los medios magnéticos municipales, en este caso para Bogotá, que en ese caso incluso son hoy día mensuales, ¿no? Hoy con los clientes que lo requieren, trabajamos Custom Search para que lo generen. La ventaja hoy día que son formatos en Excel, pero la idea es que tenerlo ya desde el generador de reportes que ven en pantalla, ¿no? Por ejemplo, hoy día lo que estamos ya cerrando es nuestra lista de features finales para 2021, para confirmar lo que estamos lanzando ya por cada país en la siguiente versión, ¿no? A ver, déjame publicarte. Claro, estas son las listas actuales, ¿no? Acá están los medios magnéticos nacionales, anuales, hoy disponibles, y los mensuales de diario, inventario y balance y mayor y balance, ¿no? Ok. Más la generación de certificados de retención anuales también. Digamos. Exacto. De recuerdos, exacto. Okay. Y ¿qué más? Bueno, acá también ven el tema de cálculos de impuestos que comentábamos.
y todo el tema de facturación electrónica hoy, los tipos de comprobantes que se soportan en la integración actual que tenemos con Confiar, ¿no? Ok, y bueno, y para Electronic Payments nosotros trabajamos simplemente templates, ahí usamos simplemente el módulo de NetSuite, trabajamos los templates, hoy ofrecemos el EVAN Colombia y BBVA Colombia, y esto se sigue alimentando de acuerdo a los proyectos o necesidades de nuestros nuevos clientes, ¿no? Lo que sí hemos estado invirtiendo es en LATAM Tools, ¿cierto, Edgar? Por ejemplo, en validadores de carga inicial, para que los implementadores, nosotros o cualquier otro partner, tenga la capacidad de ir validando la información inicial en sus proyectos, ¿cierto? Claro, mira, por ejemplo, ¿no? Este es un desarrollo de nosotros LATAM Tools, de acuerdo a algún país configurado o previamente habilitado. Hacemos este portlet y hacemos el scanning. ¿Y qué hace el scanning? Nos va a traer un documento, un PDF, donde en función a los features y configuraciones de LATAM Rey por país, te va a decir si hoy día tienes, no sé, un 70% configurado porque hemos encontrado y ciertas observaciones, ¿no? No sé, por ejemplo, de repente detectamos que la instancia tiene multibooking, pero no has dado de alta ningún libro, ¿no? Bueno, te mostrará como una alerta, ¿no? Oye, mira, acá me dice que vas a usar multibooking y no tienes ningún libro. Ojo que podrías tener problemas cuando quieras sacar tus libros legales, ¿no? Entonces te damos ese tipo de reportes. Por ejemplo, detectamos, dice, ok, ahí la subsidiaria Colombia y las configuró en dólares y no encuentra una subsidiaria colombiana en pesos. Te lo muestra como una alerta en el documento, ¿no? ¿Qué pasó? Hay un tema de, no sé, falta configurar, un tema de decisión, definición, lo que fuera. Y más temas de, por ejemplo, no están configurados, no hemos detectado ni un withholding tax configurado, no hemos detectado, o de repente los códigos de IVA, de VAT, nosotros usamos lo que recomienda NetSuite. Si alguien por ahí los cambió y se le ocurrió poner el nombre Carlos, ¿no? Para el código de impuesto, le va a decir, oye, hay un código de impuesto que se llama Carlos, ¿no? ¿Qué pasó acá? ¿Sí? Entonces, esa es la idea de estos escáneres de configuración que va más de la mano a un implementador, ¿no? Entonces, por ejemplo, te mostramos acá un PDF donde te da resultado de qué está bien configurado, qué está mal, o qué damos una alerta como para que revises, que no necesariamente va a la configuración final de LATAM Rey, pero que podría impactar, sea en cálculo de impuestos, sea en reportes legales, etc., ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Validamos que están bien esto, ya vemos que hay configurado periodos, estamos perfecto ahí. Por acá, bueno, hay un código que no ha sido creado, bueno, este es el caso de Argentina, solo para poner un ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, esto rápidamente el configurador o el implementador se da cuenta de que algo faltó configurar o alguien cambió algo y, bueno, que se ponga a revisar toda la parametrización del SUIDAP, ¿no? Lo que tenemos ahorita a nivel de NIT y en los países donde aplique el famoso dígito verificador es, hoy lo tenemos separado en dos campos para poder precisamente validarlo, ¿no? Mediante el algoritmo local, ¿no? Y si es un válido o no. Parecido al válido de la validación del RFC. Claro, ahí no hay dígito verificador, pero en Colombia, Panamá, ¿no? Países del norte de Sudamérica, ahí hay ese tipo de validación. Entonces, mira, déjame abrir acá un cliente. Vamos a ver. Esperemos que cargue. Ok, no sé si se dieron cuenta, desaparecieron acá los campos de los demás países. ¿Sí? Es de la forma que funciona el High and View, tanto en entidades como en transacciones, en función a este campo que está bloqueado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá están las actividades económicas, ¿no? Hoy día las actividades económicas, igual es la lista oficial de la DIAN. Si es que hay alguna actualización, mostramos la lista final, igual el tipo de contribuyente, el tipo de persona jurídica, el tipo de documento de entidad. Cada país tiene su propia tipificación de documento de entidad, ¿no? Si es NIL, si es no sé, cédula, lo que fuera, también hay que seleccionar y cada uno tiene su codificación. Porque normalmente estos códigos, por tipo de documento, código de actividad económica, a veces son declarados o presentados en los reportes legales, ¿no? Entonces trabajamos muy de la mano de esa lista de valores oficiales. Exacto. ¿Sí? Hoy día nosotros, claro, hoy día lo que nosotros estamos trabajando es, o sugiriendo la multisubsidiaria, tanto y cliente o proveedor, es siempre en el mismo país, ¿no? Salvo que por ahí tengas algo muy particular, también es muy particular, ¿no? Que tengas por ahí de repente un cliente regional o un proveedor regional, por ahí sí, por hoy... razones sociales distintas, ¿no? Exacto. Bueno, salvo que seas, no sé, pues un cliente en Estados Unidos y tu subsidiaria de Colombia y Argentina le venden al mismo. Bueno, ahí hoy nuestra sugerencia es créalo tanto para Argentina, créalo tanto para Colombia,
porque hoy nuestros campos, si te das cuenta, son body fields, ¿no? No están a nivel de récord como lo manejas a nivel subsidiaria, ¿no? Sí, a eso apuntaba mi pregunta. Exacto. Claro, y por ejemplo, fue otro de los motivos también para complementar lo de withholding tax, el manejo de multisubsidiaria, ¿no? Porque tampoco se puede trabajar en este esquema, ¿no? Como en la parte estándar de NetSuite, ¿no? Lo que hemos trabajado ahora último ha sido para el tema de assemblies. Por ahí un cliente muy particular que trabajaba manufactura, se trabajó esa funcionalidad para soportar ese tipo de artículo, ¿no? A nivel de descuentos, manejamos el descuento total, el descuento de línea. Hay ciertas consideraciones. A ver, solo para ponerte un ejemplo, que por ahora en verdad es un poco manual. Si yo pongo un descuento por línea, lo que pide, por ejemplo, la facturación electrónica es que por el artículo o el servicio que se está vendiendo indicar qué descuento se le dio. Entonces, claro, la forma de trabajar en NetSuite es línea abajo para que haga el descuento, ¿no? O de repente un subtotal para que haga el descuento. Es la forma de trabajar en NetSuite. Pero hoy le decimos al usuario, para reflejar ese descuento o enviarlo relacionado a esa línea de producto en la factura electrónica, por ahí tiene que completar alguna columna LATAM Ready especificando cuál fue el descuento, ¿no? Ok. O sea, es algo manual, pero es la forma de poder enviar correcto la información, ¿no? Bueno, Edgar, Carlos, muchas gracias entonces por su tiempo y les agradecemos. Excelente, gracias. Dale, a ustedes. perfecto. Listo, muchas gracias a todos. Que tengan, gracias, chicos. Buenas tardes. Listo, buenas tardes. Chao, Chao, chao.